¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Moisés Carmona, con ustedes su servidor. Estoy tan feliz de tenerte aquí hoy. Hoy vamos a estudiar una lección maravillosa y para quien está acompañando estas lecciones semana tras semana, estamos viendo tantas cosas lindas, hablando de cómo profundizar nuestra relación con Cristo. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que realmente me gustaría que ustedes lo vean y lo comprendan bien, es justamente el título de esta semana, que se llama Orgullo versus ¿qué? Humildad. Y creo que es algo que todos nosotros hemos luchado. Hay tantas cosas en el mundo que nos llevan a pecar, a quedarnos lejos de Cristo. Pero una cosa que es bien silenciosa y misteriosa es el orgullo. Lo vemos con líderes, lo vemos con amigos que tenemos alrededor, lo vemos con nosotros mismos. Entonces, quédate porque al final de esta lección vamos a encontrar realmente cómo podemos cuidarnos de ser orgullosos y poder dejar que Dios transforme nuestro corazón. You ready? Let's go. Ok, entonces la lección abre con ¿qué? Esa batalla silenciosa que muchas veces nos acude, nos daña, nos lleva por un camino que no queríamos ir. Es realmente triste. Y Lucas, en el capítulo 14, versículo 11, nos dice lo siguiente: todo el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Dios muestra esta dualidad donde las personas que dicen que quieren ser, que tratan de mostrarse, van a ser colocados abajo, pero a quienes que se humillan serán levantados, serán colocados sobre muchas cosas. Y creo que es algo que hoy en día todos nosotros medio que luchamos con eso, y ahora mismo es algo que nos hace sentir como que algo no está bien dentro de mí. You know? Es algo interesante porque hoy en día tan común es ver las personas sentirse orgullosos por ciertas cosas, por ciertos logros, pero Dios quiere transformarnos. Él quiere que entreguemos nuestra vida a Él en servicio, no esperando nada a cambio. Y es posible vivir una vida lleno de esperanza y felicidad sin tener que dejar que el orgullo nos dañe. ¿Vale? Entonces el orgullo no siempre suena fuerte, a veces parece confianza sin Dios, a veces se disfraza, se maquilla con cosas. Y una pregunta que yo quería que ustedes tomasen hoy es: ¿y si lo que más te separa de Dios no es el pecado visible, sino un orgullo oculto? Con eso, antes de iniciar, me gustaría hacer una palabra de oración contigo. Oremos. Querido Padre, en este momento vamos a abrir tu palabra, Señor. Queremos pedir tu compañía para la persona que está asistiendo, que podamos comprender y que tu Santo Espíritu pueda dar claridad sobre el contenido de esta lección. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Cierto, y la lección nos muestra lo siguiente: el orgullo es invisible, pero es mortal. Y es algo que, chicos, yo no sé por qué it's hard to understand el hecho de que Dios quiere que estemos cuidadosos con este tipo de pecado silencioso o sinistro que casi nadie lo puede reconocer y de repente, ¡pam!, está en tu cara y no sabes cómo reaccionar. Entonces, ¿qué es? ¿Sabes? Lo que realmente es el orgullo, lo vamos a ver ahorita. Primero, que el orgullo no es un tema de arrogancia nada más, es mucho más. Miren estos puntos. El primero es autosuficiencia en el lugar de depender de Dios. Entonces, en vez de yo decir, Dios, confío en ti, yo digo, no, confío en mis propias manos, confío en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ofrecer. Miren el segundo punto. Comenzó en el cielo con Lucifer, pero termina ¿con quién? Contigo, está en tu corazón. Hay que trabajar contra eso. Hoy sigue apareciendo de formas sutiles. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, la soberbia de la vida, no proviene del Padre. No es algo que Dios colocó. No es algo que Dios nos da, ese orgullo. El hecho es que hoy en día usamos el orgullo como algo correcto, algo sano, pero no lo es. O sea, tenemos que vivir en abnegación, es decir, yo no soy nada. Y claro, no es colocarnos en el piso, pero es reconocer que sin Dios nada somos. Y eso va para todo. O sea, vas a salir de tu casa y le pides a Dios
para que te acompañe, para que te lleve bien. Hay tantas personas, aún pastores en la iglesia, que salen de casa en su carro sin pedir que Dios los acompañe en el día. Y puede pasar muchas cosas, accidentes, etcétera. Entonces, no es depender sobre lo que yo puedo. Decir, yo voy a conducir este carro a la velocidad más rápida porque yo sé conducir. No, es Dios, me ayudas para poder ser humilde, para ser servicial en cómo conduzco, cómo llevo mi vida. That's the key. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él constantemente y demos el mérito ¿a quién? ¿A nos? No. Es para Dios, entonces entreguémosle a Él todo. Eso incluye también la gloria. Entonces, bueno, el orgullo dice yo puedo, la humildad dice que Dios te necesito. Entonces, soy poco lo que yo puedo ofrecer, pero te lo doy, Señor, con todo lo que tengo por dentro, no con orgullo. Le decimos, Dios, toma mis esfuerzos para tu honra y gloria. Bonito, ¿no? Continuamos con el siguiente punto. Dice la historia del origen del orgullo. ¿Dónde comenzó todo esto? No comenzó en el cielo. Vamos allá. Lucifer, cuando el yo reemplazó a Dios, ese egocentrismo que tuvo el compañero Lucifer en tomar una posición de rebeldía. Entonces veía su hermosura, que era uno de los ángeles más hermosos, y su posición dentro de todos los tribunales que están en el cielo, todo lo que Dios había creado, los seres también que Dios había creado, Dios lo colocó en una posición bien alta. ¿Y cómo él reacciona a eso? Bueno, primero, los 5 yo de Lucifer, y lo vemos en Isaías 14, ¿no? Yo ascenderé, yo seré. Y eso es algo que lo vemos hoy, esa ambición incesante que muchos hermanos de la iglesia tienen, no es algo que nace de Dios. Ahora, una cosa es decir, tengo estos talentos, Dios, úsalos para tu honra y gloria. Oye, necesitamos estas cosas en la iglesia, vamos a hacerlo, let's do it. Pero no es que yo, mírenme, no, es Dios, ¿cómo puedo servirte hoy mejor? Entonces, ese ascenderé, seré semejante al Altísimo, no necesitamos andar por esos caminos. Dios quiere que podamos confiar en Él de verdad y que veamos la vida bajo la perspectiva de la voluntad de Dios. Entonces, el orgullo, sin querer, reemplaza a Dios, no lo refleja. ¿Vale? El pecado comenzó con la exaltación de uno mismo. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es la idea clave con todo esto, Moisés? Te voy a decir. Lucifer no quería el carácter de Dios, ¿va? Él quería su posición. A veces queremos tanto sentir ese poder, queremos tanto tener, que nos perdemos en eso. Entonces, en vez de buscar posiciones altas o méritos o validaciones, busquemos honrar a Cristo, optar por tener su carácter, pensar 2 veces antes de hablar y querer hacer una diferencia en este mundo para honra y gloria de Cristo. Y un reflejo. Y tal vez hoy no decimos, oye, yo voy a ser Dios, ¿no? Pero nuestras acciones muestran que no lo necesitamos. Tantos libros de autoayuda en todos los lugares. And it's like, why should I, trust in God? ¿Por qué debería confiar yo en Dios? Parece que algo no está bien y, it doesn't make sense. No hace sentido, querido. Tratar de hacer todo por ti mismo. Necesitas de una comunidad, necesitas de personas a tu alrededor, no solo por ti, sino para ayudar a los demás. Dios quiere que tú seas un misionario actual con tus amigos, con tu familia, que prediques de la palabra y que muestre que Él es Dios, que tú no eres todopoderoso, que tú no eres todo capaz, no, que necesitas de Él. Amén. Vamos a nuestro próximo punto. El orgullo en la vida real. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Lo vemos también con los discípulos. Y ahí es donde yo quería ir, porque muchas veces vemos como los discípulos, hasta ellos, que estaban en contacto con Jesús, que veían su gloria, que veían lo majestuoso de sus actos, de su servicio, de su forma de predicar, los milagros que Él hizo uno tras el otro. Pero ellos estaban luchando en Lucas 22, versículos 24. Ellos estaban, ¿quién va a ser el más alto? ¿Quién va a ser el mayor? Esto no suena como humildad, ese es orgullo.
Y muchas veces pasa en la iglesia, pasa en nuestras comunidades cristianas, donde el orgullo toma lugar que la humildad debería tener. Entonces, el orgullo siempre va a buscar ese reconocimiento, ¿no? En los discípulos se veía claro, ¿no? Ellos querían ser más alto en el cielo, querían sentarse más cerca a Jesús, querían tener ciertos privilegios. Y te pregunto, ¿estás haciendo lo mismo hoy en la iglesia? ¿Estás buscando esa validación a través de tus acciones en la iglesia? ¿O lo haces por Cristo? ¿O lo haces porque quieres servirlo? Piensa, ¿cuál es el motivo por tras lo que tú estás haciendo hoy? Entonces vemos un contraste grandísimo. La lección nos muestra esas dos personas. Tenemos el fariseo y tenemos también ¿a quién? A esa persona, el recolector de impuestos, que él va y él tiene el deseo en su corazón de hacer bien, ¿no? Dice, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Él se encontraba y se sentía como el peor pecador, no el mejor, no el más fiel. Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando decimos, ok, Dios, entiendo de que yo soy pecador, soy frágil, caigo en pecados, caigo en estas cosas, tengo este complejo, I trust you, quiero depositar mi fe en ti, no en mis esfuerzos. Y vamos a ver cómo esos frutos comienzan a salir, cómo lo que vemos en Gálatas 5, esos frutos del Espíritu comienzan a ser visibles. Amén. Entonces Jesús, la definición de la humildad, Él es el centro. No se trata de lo que tú haces, no se trata, querido o querida, de lo que tú entregas a Dios. Se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él nos muestra su carácter. Él nos muestra the way to be, la forma perfecta de eso. Entonces veamos aquí unos puntos. Miren, tenía todo igual a Dios, ¿no? Y Él dejó todo. Y eso es algo que yo quería traer aquí porque particularmente a mí me gustan mucho las joyas, me gustan mucho ciertos lujos, pero Dios, que tenía todo, se despojó de toda la gloria, todos los méritos que realmente Él debería tener, dejó todo eso atrás y vino a servir. Y me hace pensar, ¿eso lo estoy aplicando en mi vida? ¿Me estoy deshaciendo de las cosas materiales para servir a Jesús? ¿O estoy dejando que esas cosas bloqueen lo que realmente es mi propósito hoy? Querido, Él renunció todo por ti y por mí para darnos el regalo. Él se vació por completo. Sufrió en el tiempo que estaba aquí. Y vemos que Él no solamente hace eso, sino que Él que se hace humano. Él quiere conocerte de una manera personal, que se tornó carne, ¿ya? Se hizo humano para poder llegar más cerca de ti, para conocer tus luchas, para conocer tus momentos altos de fuerza, pero también cuando estás caído, cuando nadie te ve, cuando estás llorando en tu cama. Dios ve y conoce porque Él vivenció esto igual que tú y yo. Y entonces, aún con eso, He came into the world. Él vino a este mundo para servirnos, ¿vale? Sin ese reconocimiento. De hecho, fue crucificado porque no lo reconocían como Señor de la vida de ellos. Y por último, Él muere en una cruz. Él entrega su vida para servirte, para interceder por ti en el cielo. Entonces, hay que volver como esa primera lección, ese reality check, ese welfare check, ese reconocimiento. Hey, espérame, ¿será que yo estoy bien? ¿Será que lo que yo estoy sintiendo no será un orgullo, querido, querida? Eso es la pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Entonces, ¿dónde se esconde el orgullo en tu vida? ¿Cómo lo vemos hoy? Tenemos aquí unos puntos. Primero, ¿será que se ven tus logros? ¿Será que cuando tú haces algo aquí en este mundo, en esta tierra, estás buscando llegar a algo para tu vanagloria, para honrarte, para tú sentirte más? ¿O lo atribuyes a Dios? Tus esfuerzos, tus talentos, es porque Dios te los dio. ¿Cómo lo manejas? Otra cosa, ¿no? ¿Tienes que tener siempre la razón?
Esto es algo que yo lucho también muchísimo. Uno estando casado, uno siempre quiere estar en la razón, pero Dios quiere que seamos humildes de corazón. Hay una frase en portugués que me llamó mucho la atención cuando llegué para aquí y decía, engolir o sapo. Yo, ¿qué es eso? Engolir o sapo es aceptar cosas que tú tal vez no aceptas internamente, pero lo haces para poder dejar cosas pasar a un lado. Y es que realmente necesitamos saber escoger nuestras batallas. No estés luchando por todo, ni es que todo tiene que ser de la manera tuya. Dios quiere que seamos humildes de corazón. Él quiere que tú entregues tu vida a Él de una manera que las otras personas puedan ver y sentir la misericordia que solo Él ofrece. ¿Y qué tal en la comparación? Uy, creo que esto es algo para todos, ¿no? Que a veces nos comparamos con otros. No, mira, ese hermano ora de una manera, pero yo oro mejor. Ah, o esa persona canta de esta manera, pero yo puedo cantar mejor, yo debería hacer eso. Y criticamos y caemos en comparaciones donde todas las otras personas no son tan buenos. Y vamos a la iglesia muchas veces a criticar, a hablar mal, a chismosear. ¿Es eso el propósito de nuestra vida? Nos sentimos tan dignos, tan creídos de que no necesitamos a un redentor para perdonarnos. Antes de criticar a otro, deberíamos internalizar, yo soy un pecador, vil y cruel. Señor, quítame este tipo de pensar. Entonces, en Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Querido, querida, Dios quiere que nos pongamos humildes a su servicio. Vivir una vida de cristianismo real. ¿Qué tal tu independencia? ¿Cómo te sientes cuando estás haciendo las cosas y te van muy bien? ¿Sientes que todavía necesitas de Dios? Cuando vemos personajes como Job, personas que entregaron su vida a Dios, aún con riquezas, es posible reconocer a Dios en todo y no caer en el pecado del orgullo. Entonces, cuanto más cerca estamos a Jesús, querido, querida, amigo, cuanto más cerca a Él, más lejos quedamos del orgullo. Entonces, entrega tu vida a Cristo a diario. Habla con Él. Abre tu corazón. Tell Him, Lord, I need you in this moment. Te necesito, Cristo. Transforma este corazón. Transforma esta mente para servirte como es debido. Y veamos las diferencias. Veamos los cambios. Porque vivir para Jesús es tomar nuestra cruz y morir. Algo tiene que morir. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros pecados. Más cerca de Cristo, más transformación. Más transparencia, hay espacio para esa transformación a ser lugar perpetuo. Que Dios te bendiga muchísimo. Yo soy Moisés Carmona. No se olviden suscribirse al canal. Que lo pasen súper bien y nos vemos hasta la próxima. Bye.